¿qué es mejor? ¿Ser positivo o ser negativo? ¿Quieres averiguarlo? Acompáñame en este video, vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana, gracias por acompañarme en tu canal de coaching. Si es la primera vez que pasas por aquí y ves uno de estos videos, bienvenido, muchas gracias. Te invito a suscribirte y a unirte a nuestro grupo, porque aquí tú y yo vamos a revisar frecuentemente temas relacionados principalmente con el coaching profesional, que es a lo que me dedico, pero también relacionado con información acerca del desarrollo humano, para que te conviertas en tu mejor versión y, ¿por qué no?, también hasta temas de motivación para animarnos y vivir cada día mucho mejor. Así que, por ejemplo, el día de hoy te traigo un tema que luego a veces hasta puede resultar controversial. No sé si has visto un montón de videos, ya hay un montón de información en línea que hablan acerca de, oye, sé positivo todo el tiempo, piensa positivo todo el tiempo, o incluso personas que dicen, no, o sea, eso es malo, es mejor ser negativo y ver las cosas de forma realista y tal como son. ¿Tú qué piensas? ¿Es mejor ser positivo o es mejor ser negativo? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de averiguar el día de hoy en este video cortito. Así que, bueno, déjame en los comentarios cuál es tu opinión, qué es lo que piensas alrededor del tema y para que todos podamos aprender de todos. Bueno, mira, primero, ¿cuál es una persona positiva? Me gustaría definir, porque cada quien tenemos una definición diferente de a qué le puedo llamar una persona que tiene un comportamiento positivo, exageradamente positivo, o una persona que tiene un comportamiento negativo, exageradamente negativo. Cada quien tiene su propia definición. Yo simplemente te voy a compartir una de tantas. Pero una persona que es o que tiene comportamientos positivos o que se va al extremo en lo positivo, es una persona que normalmente no le gusta escuchar ninguna mala noticia, es decir, lo puede alterar, lo puede angustiar si incluso escucha algo que esté mal, ¿no? Que no le agrada. Ahora, una persona que es exageradamente positiva, pues casi puede creer que el mal no existe, que los problemas nunca van a salir y que normalmente las cosas se pueden solucionar solas. Ahora, alguien que es exageradamente positivo simplemente se va a encerrar casi en una cápsula o normalmente va a tener un comportamiento que está apegado solamente a esto es bueno, esto es lo que me conviene, esto es lo que yo quiero y no le voy a abrir la puerta a nadie más. Ahora, eso es un extremo. Acá estamos hablando de una persona que es y se considera una persona positiva así, al 100% y al extremo. Ahora, una persona negativa o 100% al extremo, en el lado negativo, si tuviéramos una forma de medirlo, estaría en la otra punta de la línea. Y una persona negativa, al contrario, todo el tiempo es una persona que muestra un comportamiento identificando que todo está mal, que todo es mala noticia, el mundo no va a mejorar nunca, las personas no van a mejorar nunca, somos imperfectos y nadie le va a hablar jamás con la verdad y nadie le va a hacer pasar buenas experiencias porque todos al final tienen cosas malas. Entonces, una persona que modela un comportamiento con estas características generalmente va a omitir las cosas buenas que pasen porque casi siempre va a estar buscando lo malo. ¿En dónde está lo malo? Es decir, el frijolito en el arroz. Lo que en México como país hay un dicho, no sé si te ha tocado escucharlo, se dice, bueno, a ver, ¿dónde está lo malo? Déjame buscarlo y yo sé que lo voy a encontrar, o esta persona se ve muy buena, pero en algún lugar le voy a encontrar. Y generalmente se sienten cómodos ahí. Normalmente disfrazan a veces en el extremo la palabra de soy, o sea, no quiero decir que soy negativo, pero soy realista, soy una persona realista, el mundo es así, todo está mal, nada va a mejorar, todo está empeorando y esto para allá va. Es decir, ese sería el otro extremo. Ahora, la mayoría de los seres humanos tenemos un determinado comportamiento que puede ir fluctuando entre lo positivo y lo negativo. Ahora, generalmente tú hacia dónde te mueves, hacia la parte positiva de la escala o hacia la parte negativa.
Ahora, acá el mensaje para ti y que tú y yo en el desarrollo personal podamos reflexionar acerca de ser una persona positiva o ser una persona negativa es, primero, entender un principio. Entender que si la Tierra tiene 4.5, por ejemplo, billones de años, pues normalmente el planeta viene funcionando bastante bien sin necesidad de que tú y yo hayamos aparecido en él. Es decir, pues las estrellas, los planetas, los árboles, la naturaleza, el mar, todo sigue su propio curso y todo está en armonía, está en un perfecto orden. Por esa razón, normalmente un adecuado balance entre lo positivo y lo negativo es algo que resulta ser una buena combinación para la mayoría de las cosas, porque así como ves la naturaleza, que es muy hermosa, fascinante y que te puede dejar así con una sensación de una belleza con proporciones increíbles, también puedes ver cuestiones en la naturaleza tan feroces que jamás podrías pensar que pueden causar tanto daño o que pueden devastar una ciudad, por ejemplo, que pueden suceder cosas tan horribles. Bueno, pero la realidad es que todo eso, normalmente toda esa serie de eventos están en armonía. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista individual y para el desarrollo, ¿qué es lo que tú y yo podemos rescatar de esto? Es decir, partiendo de ese principio de que todo está en un adecuado balance, el punto para saber de qué lado en la escala te quieres mover, si desde el punto de vista positivo o desde el punto de vista negativo, lo primero que hay que pensar es qué es lo que a ti te ayuda. ¿Qué es lo que te ayuda? ¿Cuál es la mejor forma de pensar que te ayuda para que tú puedas ejecutar tus tareas, para que puedas lograr lo que tú te propones y para que tú puedas relacionarte mejor con las personas con las que convives? Si te funciona, por ejemplo, tener un comportamiento cortés, amable, ser una persona agradable, comunicar de forma clara, de ser una persona tranquila, o este tipo de características te funcionan y te ayudan porque te están agregando valor y hacen que tú te muevas con una velocidad adecuada hacia donde tú quieres, entonces eso te va a ayudar a que logres más rápido tus metas y todo aquello que estás buscando. Pero, por otro lado, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros nos quedamos, por ejemplo, con un tipo de comportamiento que no nos ayuda? Por ejemplo, imagínate que a lo mejor si caes en el extremo de la escala en donde dices, a lo mejor todo lo estoy viendo mal, nada es bueno, todas las personas son malas, todas las personas me tienen mala voluntad, nadie me quiere ayudar, es decir, no puedo avanzar o es muy difícil, yo no tengo buenas oportunidades, no puedo romper esos problemas que tanto me afligen. Bueno, esa manera de pensar lo que va a hacer es que te va a seguir llevando hacia ese lado de la escala. Y lejos de ayudarte o de causarte un beneficio real, lo que va a hacer es que te va a seguir dando más de lo mismo. Y el universo, por eso te decía, todo está en perfecta armonía. Si tú sigues emitiendo ese tipo de comportamientos o ese tipo de energía, pues de alguna manera eso te va a seguir produciendo los mismos resultados, porque ahí es en donde tú estás jugando. Digamos que ahí es en donde tú te estás moviendo. Pero si tú observas desde fuera y dices, a ver, creo que estoy cayendo en un comportamiento que no me ayuda, entonces puedes moverte hacia otro punto de la escala, en donde empieces a combinar otro tipo de comportamientos que te pueden ayudar. Y ahí es donde entra quizás tomar algo de lo positivo y de las cosas que te ayudan. Ahora, el otro extremo del que te hablaba, de bueno, lo malo no existe, los problemas no existen, es más, se van a solucionar solos y no quiero ni siquiera escuchar. Es más, si en mi familia a alguien le pasa algo, ni me digan nada porque sinceramente no quiero ni escucharlos porque me da nervios y me pone mal el hecho de saber que hay cosas malas o cosas que pueden perturbar mi tranquilidad. Ahora, ese sería el otro extremo, porque
lejos de ayudarte a que de forma asertiva tú ataques las situaciones que tienes que resolver, lo único que puede hacer es que te encierre también en una burbuja en donde simplemente estás evadiendo las cosas que están pasando en tu realidad actual. Por esa razón, acá el balance adecuado al que te invito con este video y el mensaje para ti el día de hoy es que encuentres tu propio balance y hagas tu propia fórmula, de manera que eso te permita mantenerte en el lugar en donde tú te sientes cómodo, en el comportamiento que tú te sientes cómodo, con el que puedes atraer a diferentes personas y con el que te puedes mover de forma efectiva resolviendo las situaciones o los problemas por los que hayas atravesado. Eso te va a ayudar a que estés mejor preparado, ya que enfrentes situaciones complejas que normalmente nos va a seguir presentando la vida. Entonces, acá no se trata de que haya una respuesta perfecta y decir, bueno, estar en el lado positivo todo el tiempo es lo mejor, ¿no? O es mejor estar en el tiempo en el grupo de los realistas y ser una persona negativa. Bueno, puede haber personas que les funcione, ciertamente, y si así lo es, mira, es muy respetable también. Cada persona es libre de elegir lo que más prefiera. Sin embargo, acá la invitación para ti es que tú hagas tu propia fórmula y te vayas sintiendo cómodo desarrollando mejor esos comportamientos, esas habilidades, esas actitudes dentro de tu desarrollo profesional que más te ayudan. Así que si te ayuda, mejor tener esa comunicación abierta y amigable con tu familia, por ejemplo, pues aplícala. Si te funciona mejor estar tranquilo y tratar de quitar ese tanto estrés que traes en la oficina para que puedas ser más efectivo, te concentres mejor y que puedas disfrutar esas presentaciones o esas largas horas de junta, pues realízalo, porque eso va a hacer que te conviertas en tu mejor versión y que seas una persona que vas disfrutando cada día. Por eso acá lo importante es, sin quedarnos en los extremos, lo importante es que tú crees tu propia fórmula, que tú veas qué es lo que te va a ayudar a hacer esa mejor versión tuya y a quedarte en el lugar correcto. Así que bueno, ahora ya lo sabes. No se trata de ser una persona positiva todo el tiempo o una persona negativa todo el tiempo. Simplemente se trata de vivir en armonía, de que tú logres lo que te propongas y de que te conviertas en esa mejor versión tuya. Así que bueno, ahora ya lo sabes. Aprovecho la oportunidad para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.